Shabbat Tov para todos, Baruch Hashem, estoy de vuelta con ustedes una nueva semana, como siempre para seguir compartiendo un poco de Divrei Torah para la elevación del alma de mi abuela, Ruby Esther Batzara. Hoy, como todo Yom Rishon, como todo inicio de semana, como primer día de la semana, vamos a compartir un poco sobre Tikkun Amidot, y esta vez lo vamos a hacer desde el libro Shmona Perakim, del Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, que habla, o que se trata de es una introducción al Masaj de Avot, al Pirkei Avot. ¿Okay? El Ramban lo escribió para introducir a la persona en el mundo de la Mishnayot, del Seder Mishnayot, que nos enseña el comportamiento correcto del hombre. El Ramban empieza diciendo, Shenefesh Adam Achat veyesh la peulot arbe shonot, que el alma del hombre es una sola y que tiene muchas actividades, que no es como se piensa en otro tipo de ideologías, que el alma está dividida en varias partes, en particular de la Kabbalah, que es la que divide también el alma en 5 partes. Para el Rambam no está dividida en 5 partes, es una sola, pero tiene muchas actividades. También la divide en 5. Muy coincidencialmente también la divide en 5 actividades. No la llama partes, sino actividades. Para el Ramban, el Tikkun Amidot es la curación del Nefesh. Es la refuata Nefesh, es la curación del alma y todas sus fuerzas. Y el Ramban explica que la persona que quiere de verdad aprender a hacer su Tikkun, a llegar a su Tikkun de las Midot, de las cualidades, debe comportarse como un médico lo hace cuando quiere aprender a curar personas. ¿Qué hace el médico? Aprende cómo funciona todo el cuerpo, cómo se relacionan los órganos, para qué sirve cada líquido del cuerpo, para qué sirven los orificios, etc. Entonces, de la misma manera el hombre debe aprender cómo está dividido todo este nefesh, para poder saber dónde tiene que ir para reparar o empezar a reparar sus midot, su tikkun amidot. El Ramban divide, como dije antes, en 5 peulot. ¿Ok? La primera peulá o primera actividad es la nutritiva, azan. Luego sigue con la sensitiva, el amargish. Luego amedame, que es la imaginativa. Luego amitorer, que es la motivacional o la evolutiva. Y la última, maskit, que es la que se refiere al intelecto o lo intelectivo. La parte azan, la nutritiva, es la que se encarga de todas las actividades biológicas del hombre, la reproducción, el desarrollo, el crecimiento, la digestión, la diferenciación de los nutrientes dentro del cuerpo, de sacar qué es pesolet, qué es basura y qué es alimento. Todas estas actividades se encarga la parte del nefesh azan, que es la parte nutritiva del cuerpo. Luego sigue la sensitiva, que incluye todos los órganos. Perdón, no todos los órganos, sino todos los sentidos, como la vista, el gusto, el tacto, la audición o la auditiva y el olfato, ¿ok? Que son, digamos, las puertas al exterior del cuerpo humano. Hoy en día sabemos, según la ciencia, que no son 5, sino son 7 ya, ¿ok? Pero en general el Rambam menciona estas 5 que son las que en su momento se conocían. Luego sigue la parte de Amedamé, que es la que guarda toda la información o recuerda toda la información que recibimos a través de los sentidos. Todo lo que vemos se guarda en una memoria RAM en el cerebro, y también todo lo que escuchamos, todo lo que olemos, todo lo que tocamos, todo lo que gustamos. ¿Okay? Y esa información queda guardada ahí y se usa en algún momento más adelante para generar imágenes de diferentes tipos, sueños, para recordar momentos, para recordar caras, para recordar personas, para recordar situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es la parte que guarda la información. Luego está la parte Amit Orer. La parte Amit Orer es aquella que anhela algo en el hombre, es la que despierta el anhelo en algo, o también despierta el desprecio por algo. Es decir, es la que se encarga de motivar hacia un lado o hacia el otro al hombre. Dentro de lo que podemos encontrar como cualidades de esta parte del nefesh que describe el Rambam, está el kaas, el enojo, la voluntad, el miedo, el poder, la crueldad, la misericordia, el amor, el odio. Todas estas actividades de instancias o cualidades espirituales emocionales están incluidas
en esta parte del Nefesh, en esta Peulá, actividad del Nefesh que reescribió el Rambam, y dice algo muy importante: todos los órganos del cuerpo están al servicio de esta parte del Nefesh. Es decir, si alguien tiene rabia, tiene las manos, las piernas para ejecutar esa rabia. Por lo tanto, esta parte es muy importante, es como básicamente el centro o el fundamento de todas las emociones del hombre. Luego, por último, está la parte intelectiva, que según el Rambam es la parte que se encarga de la adquisición de la madá, de la ciencia o del conocimiento de la profesión, de la forma en cómo el hombre distingue entre el bien y el mal. Es decir, el intelecto en general que ayuda al hombre a aprender alguna función en particular. ¿Ok? El Ramban sigue diciendo en el siguiente capítulo, en el Parek Sheni, cuáles son de estas 5 partes que aprendimos, cuáles son las 2 más fundamentales, digamos 2 más 1, que se encargan o en las que se encuentran todas aquellas virtudes y defectos del cuerpo de la persona. Es decir, si queremos hacer Tikkun Nefesh, tenemos que prestar atención a estas 2 partes estas 2 actividades del Nefesh según el Rambam. ¿Cuáles son estas partes? Achelet Amargish, ve Achelet Amit Orer. Achelet Amargish, el sensitivo, y la parte motivacional. ¿Ok? Aquí, según el Rambam, se encuentran todas las virtudes y defectos, todas las averot, todos los pecados y todas las misbot que hace el hombre. ¿Ok? Y, ¿por qué dijimos 2 más 1? Porque según el Rambam, también la parte amaskil, la intelectiva, se mezcla con estas 2, porque a partir de aprender o de creer en ciertos pensamientos que pueden estar inclinados hacia un lado, hacia el lado de la pérdida o hacia el lado de la verdad, o de la genuidad, ¿cómo es? De la parte genuina, digamos, del pensamiento, podemos llevarnos a despertarnos una u otra emoción. ¿Ok? Entonces, así como los sentidos captan y nosotros se nos despierta algo dentro, igual a través de las machshavot podemos despertar algo dentro. ¿Ok? El Rambam divide entonces a las ma'alot en 2, de virtudes en 2. Virtudes que son midotiot, que son cualitativas, y virtudes ma'alot sichliot. ¿Cuáles son las sichliot? Las que se conectan con la parte amaskil, las que todas están encargadas de crear chokhmah, yediá, sabiduría, conocimiento, entendimiento de las cosas, la que alimenta el sechel. Según el Ramban, todas las partes del nefesh están sometidas al sechel. ¿Ok? Es como que las partes del nefesh son el homer, son el material, y el sechel es el que le da forma a ese material. Entonces también es muy importante incluir en el ceder de adifuyot, en el orden de preferencias del camino que debemos tomar para hacer el Tikkun Amidot, estas 3 partes: la parte sensitiva, la parte motivacional y la parte intelectiva. ¿Ok? El Ramban explica que en particular todo lo que tiene que ver con las midot, es decir, ma'alot, midotiot, se conectan directamente con el Helek Amitorer. Y el Helek Amitorer está directamente conectado con el Helek Amargish. De hecho, dice que la parte Amargish, la sensitiva, sirve a la parte Mitorer, la parte motivacional. Así como los pensamientos despiertan emociones, así de la misma manera los sentidos despiertan emociones. Por eso a mí me han recomendado siempre se recomienda el cuidado de la boca, no solo con lo que uno dice, sino con lo que uno ingresa en la boca. Es decir, comer kasher no es solamente un tema de que la Torah lo dice y ya, tiene un sentido en el tikkun amidot de nosotros. Jamín dicen que la comida no kasher, por ejemplo, entorpece al hombre, lo hace tonto. Un yehudí que come no kasher lo vuelve tonto. Al final esa persona termina haciendo tonterías. Igual el que ve tonterías, el que escucha tonterías, lo hace tonto también. Es decir, todo lo que te entra por aquí, por todas las antenas que tiene el cuerpo humano, es decir, la parte amargish, motivan o generan algo dentro del comportamiento del ser humano. Entonces, esta parte que trae el Ramban es muy esencial para que entendamos cómo debemos actuar en el momento en que queremos hacer Tikkun Amidot. Entender
que hay un orden en que las cosas se generan dentro de la persona y que también hay un orden en que se debe usar para corregir eso. Más adelante, B'ezrat Hashem, seguimos con los siguientes capítulos de este libro, si Hashem lo permite, para seguir entendiendo cómo funciona todo este engranaje de actividades del Nefesh, según la opinión de Rabbeinu Moshe Ben Maimón. Shawatov para todos.